Buenas tardes. Esta es la tercera y última clase de termodinámica. Voy a compartir la pantalla. Este material ustedes lo tienen subido en Facebook junto con las guías, que está en PDF, para que puedan tenerlo impreso. Y también la bibliografía, que es un par de capítulos de 2 libros. Bien. La clase pasada vimos el primer principio de la termodinámica. Brevemente, en su forma tradicional, expresa que el calor transferido a un sistema es igual a una variación de energía interna más el trabajo realizado. Como les decía la clase pasada, cuando uno elige la forma de escribir el primer principio y la convención de signos que va a utilizar, también está eligiendo la forma en que se expresa el trabajo. El trabajo que nos interesa es fundamentalmente el trabajo de expansión. Y cuando uno escribe el primer principio de esta manera, el trabajo queda definido como la presión externa por diferencial de volumen. De esta manera, un calor absorbido será positivo, calor liberado por el sistema será negativo, trabajo realizado por el sistema será positivo y trabajo realizado sobre el sistema será negativo. La definición de trabajo, entonces, es esta que tenemos aquí, presión externa por diferencial de volumen, y el trabajo total se obtiene integrando, con lo cual queda que el trabajo total es igual a la integral de la presión externa por diferencial de volumen. Como les decía en la clase pasada, hasta aquí no hay ninguna suposición. Pero si uno supone o plantea que la presión externa se mantiene constante, bueno, entonces la presión es una constante, la puedo sacar de la integral, y me queda que el trabajo ahora es igual a la presión externa por variación de volumen. Así que entonces es interesante tener en cuenta que cuando uno ve esto, lo que está observando es un caso en el cual la presión externa se mantuvo constante, porque si no, habría que resolver esta integral. La clase pasada también revisamos que con respecto a las capacidades caloríficas, hicimos hincapié en que el calor no es una función de estado, que depende del camino seguido, y que en particular nos iban a interesar dos casos. Cuando el proceso se hacía a presión constante, entonces se ponía en juego Q sub P, y eso era igual al número de moles del sistema por la capacidad calorífica a presión constante, la capacidad calorífica molar a presión constante de la sustancia por delta T. En cambio, si el proceso se realizara a volumen constante, se pone en juego Q sub B, que tiene una forma análoga. Número de moles por capacidad calorífica molar a volumen constante por delta T. Cuando la transformación se hace a volumen constante, volvemos a escribir el primer principio de la termodinámica, planteamos de nuevo la expresión del trabajo, y ahora, si el volumen es constante, esta variación de volumen no ocurre, con lo cual este término se anula, y queda simplemente que cuando el volumen es constante, Q sub B es igual a delta U. Así que entonces la variación de energía interna, esa variación de una función de estado, como es la energía interna, no es otra cosa que Q sub B, el volumen puesto en juego cuando la reacción se hace a volumen constante. De esta manera, Q sub B sabemos que es igual a N por C sub B por delta T, por lo cual puedo decir que delta U es igual a N por C sub B por delta T. Si en cambio la transformación se hace a presión constante, como decíamos que van a ser en el trabajo práctico de calorimetría y como ocurre en la mayoría de las reacciones, entonces nuevamente escribimos el primer principio de la termodinámica, Q es igual a delta U más W, la expresión de trabajo. Hasta aquí, insisto, no hay ninguna suposición. Ahora pongo la condición de que el proceso sea a presión constante, es decir, que la presión externa permanezca constante, con lo cual la presión sale de la integral y resuelvo esta integral. Esta integral, el resultado es B. Entre estos dos límites será B2 menos B1. Así que entonces la expresión queda Q sub P igual a delta U
más P por B2 menos B1. Delta U es la diferencia de energía interna, así que será U sub 2 menos U sub 1. La presión es constante, pero a los fines de desarrollar esta demostración, distribuyo y quedaría P por B2 menos P por B1, y le voy a agregar el subíndice 2 para indicar que pertenece a cada estado. Esto es una aproximación en esta demostración, pero se puede hacer de otra forma y la conclusión a la que vamos a llegar es exactamente la misma. Lo que les quiero mostrar es que agrupando todo lo que depende de un estado, por ejemplo del estado 2 y del estado 1, surge una combinación de funciones de estado, de variables de estado. Esto es una variable de estado, la energía interna, la presión también, el volumen también. Siempre que uno haga cualquier combinación de funciones de estado, lo que obtiene es otra función de estado. Así que entonces se puede definir una nueva función de estado que se llama entalpía, H, que es igual a U más P por B. De esta manera, Q sub P quedaría igual a delta H, donde delta H es la entalpía del estado 2, que sería este término, menos la entalpía del estado 1, que sería este otro término. Y lo que vemos en esta diapositiva es que dos cosas. Para empezar, que aparece una nueva función de estados, que es la entalpía, que se define como U más P por B. Por ser una función de estado, su variación depende solamente del estado final e inicial. Entalpía del estado 2 menos entalpía del estado 1. Pero también vemos que en el caso que la transformación ocurra a presión constante, delta H no es otra cosa que Q sub P. Así que eso me da una posibilidad de evaluar la variación de entalpía. Entonces, entalpía es una función de estado, su variación es igual al calor transferido entre el sistema y el entorno cuando el proceso se realiza a presión constante. Lo que quisiera que quede claro es que, planteado un estado inicial y un estado final en un sistema, delta H será esa diferencia. Para ir de un punto a otro, puede plantearse una variedad, infinitos caminos, si se quiere, donde se pongan en juego distintas cantidades de trabajo, de calor. Sin embargo, solamente cuando el proceso se realiza a presión constante, el calor puesto en juego es igual a delta H. Cuando el sistema absorbe calor a presión constante, entonces delta H es mayor que cero y el proceso es endotérmico. En cambio, cuando lo libera, delta H es negativo y el proceso es exotérmico. El delta H de una reacción va a ser información muy útil, porque normalmente las reacciones ocurren a una cierta temperatura y a presión constante. Entonces, en termoquímica, como veremos luego, además de la ecuación, se informa cuál es el valor de delta H. ¿Cuál es la relación que existe entre delta H y delta U? La definición de entalpía es energía interna más presión por volumen. Cuando la presión es variable, entonces si yo acá introduzco una variación, la variación de entalpía será la variación de energía interna más la variación del término P por B. Cuando la presión es constante, y la presión es un valor igual a la presión externa, esta presión puede salir de este paréntesis como factor común y me queda que delta H es igual a delta U más presión externa por delta B. Y eso es igual a Q sub P. Quiero aclarar algo, que un poco lo dije en la diapositiva anterior. En este caso queda patente que como la presión es externa, es constante, la presión externa es constante, queda claro que delta H es igual a Q sub P. Si la presión hubiera sido variable, como en este caso, pero hago una transformación entre un punto inicial y un punto final, el delta H tendrá un valor determinado, que será igual al del
al calor puesto en juego para ese mismo proceso que vaya entre los dos mismos puntos, pero a presión constante. Vamos a ver algunas transformaciones que ocurren con un gas ideal. Si delta U, la variación de energía interna, dijimos hace un momento que era igual a Q sub B, calor puesto en juego a volumen constante. Y eso es igual al número de moles por la capacidad calorífica molar a volumen constante por delta T. Despejando, queda que la capacidad calorífica C sub B es igual a delta U sobre N por delta T. Suponiendo que tenemos un gas ideal monoatómico, la única energía que tiene un gas ideal monoatómico es energía cinética. La energía cinética, ustedes vieron en gases, la teoría cinética les aporta la información de que la energía cinética de un gas ideal es igual a 3 medios de R por T, es decir, depende solamente de la temperatura. Entonces, la energía interna es igual a la energía cinética y es igual a N por 3 medios por R por T. Si tengo N moles a una cierta temperatura, tendrá una cierta energía. Si los tengo a otra temperatura, su energía habrá variado. La variación de energía interna, delta U, será igual a 3 medios de N por R por la temperatura 2 menos la temperatura 1, es decir, a 3 medios de N por R por delta T. Reemplazando entonces en esta ecuación de capacidad calorífica a volumen constante, se llega a que la capacidad calorífica de un gas ideal a volumen constante es 3 medios de R. Para el caso de delta H, sabemos que delta H es delta U más delta P por B. Y eso es igual al calor puesto en juego en una transformación a presión constante, que a su vez es igual al número de moles por la capacidad calorífica molar a presión constante por delta T. Despejando capacidad calorífica molar a presión constante, queda que es igual a delta U sobre N por delta T más delta de P por B sobre N por delta T. Reemplazando en C sub P, queda que la capacidad calorífica molar a presión constante es C sub B más N por R por delta T sobre N delta T, se simplifican, estos dos se cancelan, N por delta T, y queda que es C sub B más R. C sub B era 3 medios de R, con lo cual C sub P queda igual a 5 medios de R. Entonces, en esta diapositiva, como resumen, tenemos que C sub B para un mol de gas ideal es 3 medios de R y C sub P es 5 medios de R. Estas constantes normalmente, estos valores se dan, pero no está mal memorizarlo para tenerlo a mano, porque es información que uno sabe si se trata de un gas ideal. Lo otro que deja esta diapositiva es que para un gas ideal, delta U depende exclusivamente de la temperatura. Entonces, en una transformación isotérmica, delta U vale 0. Pero también pasa lo mismo con delta H, y eso lo puedo ver aquí. Delta H queda dependiendo de delta T. Si delta T vale 0, entonces delta H vale 0. Así que entonces, en una transformación de un gas ideal a temperatura constante, la variación de energía interna y la variación de entalpía valen 0. Esa es otra información que tengo disponible para cuando plantee ejercicios. ¿Qué ocurre con delta H en un cambio de estado? Bueno, todos los cambios de estado, en su condición de equilibrio, se realizan a presión constante. Así que entonces, cuando un mol de sustancia experimenta un cambio de estado, a presión constante, el calor liberado o absorbido en el proceso va a ser simplemente delta H. Por ejemplo,
Miremos el segundo ejemplo primero y después les muestro el primero. Si tengo agua líquida que pasa a agua a vapor, o sea, la vaporización del agua, eso tiene un delta H de vaporización igual a 44 kJ por mol a 25 grados. Si hiciera el proceso inverso, es decir, si pasara de agua líquida a agua, de agua a vapor a agua líquida, el delta H valdrá menos 44 kJ. Es decir, sobre esto vamos a insistir después, pero si tengo un proceso que ocurre de izquierda a derecha, tiene un cierto valor de delta H, y si ahora planteo el proceso inverso, como delta H es una función de estado, el valor será en valor absoluto el mismo, pero de signo opuesto. El otro caso que está planteado aquí corresponde al equilibrio entre tres fases, sólido, líquido y gas. Esta situación se plantea en el punto triple. Por ejemplo, yo les mostré en la clase pasada, les mostré cuando se hablaba de calor latente y calor sensible, les mostré el diagrama de fases del agua. Y ahí aparece un punto en el cual coinciden las curvas y se conoce como punto triple, porque en ese punto están presentes las tres fases, sólida, líquida y gas. Tomando como les aconsejo que hagan siempre en los problemas de termodinámica, un estado inicial y un estado final. Tomando como estado inicial el sistema en estado sólido y el final el sistema en estado gaseoso, uno podría decir que la transformación directa sería de sólido a gas, con lo cual lo que está ocurriendo es la sublimación. Y se pone en juego un delta H de sublimación. Pero uno podría plantear también realizar esa transformación en etapas, pasar primero el sólido a líquido y luego el líquido a gas. En el primer caso, se pone en juego el delta H de fusión y en el segundo el delta H de vaporización. Como el delta H es una función de estado, como la entalpía es una función de estado, delta H tiene que ser el mismo independientemente del camino. Entonces, delta H de sublimación es igual a delta H de fusión más delta H de vaporización. La termoquímica estudia los cambios de calor que acompañan a las reacciones químicas. Esas reacciones pueden ocurrir a presión constante, generalmente presión atmosférica, o volumen constante, el volumen que tenga el recipiente donde se está realizando. En los procesos a presión constante, el calor que se intercambia es igual a la variación de entalpía, como vimos hace un momento. En cambio, cuando el proceso se realiza a volumen constante, el calor intercambiado es Q sub B y es igual a la variación de energía interna. Entalpías de reacción. Una reacción química puede ser planteada como un estado inicial, que son los reactivos, y un estado final, que son los productos. Entonces, el delta H de reacción será la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos. La entalpía es una propiedad extensiva, es decir, depende de la cantidad de sustancia presente. Por ejemplo, si tuviera esta reacción, que sería la conversión de la reacción de metano gaseoso con oxígeno para dar dióxido de carbono y agua en estado gaseoso, esa reacción libera energía, es una reacción exotérmica, tiene un delta H de menos 802 kJ. Pero si en vez de quemar un mol de metano, quemara 2 moles de metano, entonces ahora la cantidad de calor liberada va a ser exactamente el doble. Sería 2 por menos 802, me daría menos 1604 kJ. Es decir que entonces, siempre tengo que tener en cuenta la cantidad de sustancia y si aumenta el número de moles, entonces aumentará proporcionalmente la cantidad de energía liberada. Si la reacción se invierte, esto lo vamos a volver a ver, pero ya podemos ir diciéndolo, si la reacción se invierte, el signo de delta H también se invierte. Entonces, por ejemplo, para esta reacción, si la miro al revés, es decir, si ahora planteo dióxido de carbono gaseoso que reacciona con agua gaseosa para dar metano y oxígeno, el delta H tendrá el mismo valor absoluto, 802 kJ, pero el signo opuesto.
Es decir, que si esta reacción era exotérmica y liberaba energía, entonces esta es endotérmica y absorbe energía. Otro punto a tener en cuenta cuando se trabaja con reacciones en termoquímica es que la entalpía depende del estado de agregación. Entonces, por ejemplo, el agua cuando pasa de gas a líquido libera menos 88 kJ. Entonces no va a ser lo mismo en una reacción termoquímica escribir agua gaseosa que líquida. Por eso la ecuación termoquímica tendrá siempre indicado cuál es el estado de agregación de cada sustancia. En una reacción podríamos distinguir dos casos. Podríamos tener una reacción endotérmica o una reacción exotérmica. En la reacción endotérmica, si esta es una escala de entalpía creciente, los reactivos tienen una menor entalpía que los productos. Entonces, cuando ocurre la reacción, se absorbe energía y ΔH es mayor que cero. En cambio, en una reacción exotérmica ocurre exactamente la situación opuesta. Los reactivos tienen más entalpías que los productos. Cuando reaccionan, se libera energía y ΔH de reacción es negativo. La ley de Lavoisier-Laplace, nosotros la hemos aplicado sin mencionarla. Establece que si se invierte la dirección de una reacción química, su ΔH cambia de signo. Es decir, si una reacción desde un estado inicial, que podría ser, por ejemplo, reactivo, a un estado final, productos, esa reacción directa tiene un cierto valor de ΔH, la reacción opuesta tiene un valor igual a menos ΔH. El mismo valor, pero con el signo cambiado. Por ejemplo, en esta reacción, que sería la reacción de formación de dióxido de nitrógeno, tiene un ΔH de 33,18 kJ, mientras que la descomposición, que sería la reacción inversa, tiene un ΔH de menos 33,18 kJ. Respecto a la relación entre ΔH y ΔU de una reacción. ΔH es igual a ΔU más ΔP por B. Hasta aquí no hay ninguna suposición. En reacciones donde intervienen fases condensadas, es decir, sólidos y líquidos, los cambios de volumen que puedan experimentarse son mínimos. Entonces, en esos casos, este término ΔP por B prácticamente es cero, con lo cual ΔH se hace igual a ΔU. O dicho de otra manera, si se hiciera la reacción a presión constante o a volumen constante, la cantidad de calor liberada sería la misma, o aproximadamente la misma. En cambio, cuando en la reacción participan fases compresibles, como los gases, el término P por B puede variar. Suponiendo que esos gases se comportan idealmente, sabemos que P por B es igual al número de moles N por R por T. De lo cual resulta, reemplazando, que ΔH es igual a ΔU más ΔN por R por T. Observen que estamos usando la ecuación de los gases. Entonces, este ΔN que está acá es la variación en el número de moles gaseosos de la reacción. Es decir, número de productos gaseosos menos número de reactivos gaseosos. Si hubiera en la reacción reactivos que son, o productos que son sólidos o líquidos, se ignoran para esta cuenta. Como vemos en esta ecuación, otra posibilidad para que ΔH sea igual a ΔU sería que hubiera reactivos y productos gaseosos, pero que la variación me diera cero, es decir, que tuviera el mismo número de moles de gases en los reactivos que en los productos. En un ejemplo, si tengo una reacción a temperatura constante, donde reaccionan A moles de A, que es gaseoso, con B moles de B, que es sólido, para dar C moles del producto C, que es un gas, y D moles del producto D, que es otro gas, P por B, para los productos, sería C más D por R por T. Es decir, sería C por R por T más D por R por T. Estoy aplicando la ecuación de los gases. En el caso de los reactivos, sería solamente A por R por T,
porque fíjense que el otro reactivo es un sólido, no puedo usar la ecuación de los gases aquí. Con lo cual, cuando haga el producto delta P por B, me queda la diferencia entre C más D menos A, es decir, delta N, donde delta N es la variación en el número de moles gaseosos. Fíjense que al número de moles de reactivo sólido lo ignoré en esta cuenta. Y obtengo la relación que veía recién. Una ecuación termoquímica, entonces, estará compuesta por la ecuación química balanceada y por el cambio correspondiente de entalpía. Lo que se conoce como entalpía de reacción es el cambio de entalpía por mol del producto especificado. Recuerden que es una propiedad extensiva, la variación de entalpía. Entonces, por ejemplo, si se quemara metano, esta es la reacción de combustión del metano, donde se obtiene dióxido de carbono y agua líquida, si se quema un mol de metano, tendrá un cierto delta H de reacción, que sería en este caso el delta H de combustión, y si se queman 2 moles de metano, la cantidad de energía liberada será exactamente el doble. Entonces, el delta H corresponderá a 2 veces el delta H de reacción. El calor liberado o absorbido en una reacción química depende del estado físico de los reactivos y de los productos, como ya mencionaba. De esa manera se definen condiciones estándar. El estado estándar para sustancias sólidas o líquidas es la forma más estable de la sustancia a la presión de una atmósfera a una cierta temperatura. Esa temperatura generalmente es 25 grados centígrados, es decir, 298 grados Kelvin. Para el caso de un gas, el estado estándar es el correspondiente al gas a la presión de una atmósfera a una cierta temperatura, igual que antes, generalmente 25 grados, y suponiendo que el gas se comporta de forma ideal. El cambio de entalpía que acompaña a la reacción, donde tanto los reactivos como los productos se encuentran en condiciones estándar, se denota de esta manera, delta H de reacción estándar. Este cerito que está aquí indica que se está trabajando en condiciones estándar, bajo estas suposiciones. Esas entalpías estándar están tabuladas, generalmente, como les decía, a 25 grados, y por lo tanto se puede calcular delta H de reacción a partir de ellas. Porque, digamos, dada una reacción, tenemos los reactivos y los productos. A los productos tomémoslos como el punto final, los reactivos como el punto inicial. Delta H de reacción será entalpía final menos entalpía inicial. Por lo tanto, delta H de reacción será la sumatoria de las entalpías de los productos menos la sumatoria de las entalpías de los reactivos. Eso equivale a poner el coeficiente estequiométrico por la entalpía molar de cada producto y el coeficiente estequiométrico por la entalpía molar de cada reactivo. Se conoce como entalpía de formación de un compuesto a la variación correspondiente cuando se forma un molde compuesto a partir de sus elementos constituyentes en su forma más estable en estado estándar. Las condiciones estándar las definimos, era una atmósfera y 25 grados centígrados, y por convención se considera que la entalpía de formación estándar de los elementos en su forma más estable es 0, para tomar un punto de referencia. Entonces, uno podrá determinar el delta H de formación de distintos compuestos a partir de las reacciones y de tablas que poseen la entalpía de formación de cada uno de ellos. Por ejemplo, van a contar con tablas como esta, que para cada sustancia tiene un delta H de formación por mol. Se expresan en kilojoule por mol de sustancia. Como ven, habrá sustancias que tienen un delta H de formación negativo, con lo cual indica que cuando se forma un mol de ese compuesto se libera energía, y otros que tienen un delta H de formación positivo, es decir, que corresponde a reacciones de formación endotérmicas.
La ley de Hess se conoce también como de independencia del camino y establece que la variación de entalpía de una reacción es independiente del camino. La ley de Hess, si uno lo piensa, es consecuencia de que delta H es una función de estado y que depende solamente del estado final, que serían en este caso los productos, y del estado inicial, que son los reactivos. Otra manera de enunciar la ley de Hess es decir que el delta H de una reacción es el mismo si se realiza en una etapa o en varias etapas. La consecuencia que tiene esto es que me permite operar con las ecuaciones como si fueran ecuaciones matemáticas. Me permite operar algebraicamente con las ecuaciones. Es decir, el delta H de la reacción global resulta de sumar algebraicamente los delta H de las reacciones individuales. Por ejemplo, supongamos que tenemos esta reacción, metano con oxígeno que da dióxido de agua, y eso tiene un delta H de menos 802 kJ. Por otra parte, el agua gaseosa se convierte en agua líquida y eso libera menos 88 kJ. Si yo sumo esto, miembro a miembro, me quedaría, observen que cuando sume miembro a miembro me aparece agua gaseosa, 2 moles de agua gaseosa del lado de los reactivos y 2 moles de agua gaseosa del lado de los productos. A los fines prácticos, la flecha funciona como si fuera el signo igual de una ecuación, con lo cual se puede cancelar y no aparece en la ecuación final. La ecuación final, que resulta de la suma de estas dos ecuaciones particulares, tiene un delta H que resulta de hacer la misma operación con los delta H de las reacciones. Es decir, que si sumé estas dos ecuaciones, bueno, entonces tendré que sumar los delta H para obtener el delta H de la reacción global. Viéndolo en un esquema, una reacción similar, no es la misma, es parecida, pero en un esquema sería así. Si tengo metano que se combustiona en forma completa para dar dióxido de carbono y agua, eso tiene un delta H 1, que es igual a menos 890 kJ. Es decir, esto sería si yo hiciera la reacción completa, la combustión completa del metano. Ahora, sería posible quemar parcialmente el metano para generar no dióxido de carbono, sino monóxido de carbono. Esto sería la combustión incompleta del metano. Y eso tiene un delta H de menos 607 kJ. Y si ahora al monóxido de carbono lo quemo con más oxígeno, obtengo dióxido de carbono y esto tiene un delta H 3. Lo que me dice la ley de Hess es que el delta H de una reacción es independiente del camino. Por lo tanto, delta H1 tiene que ser igual a delta H2 más delta H3. Como les decía al principio, esto es consecuencia de que la entalpía es una función de estado. Entonces, si esto es la entalpía inicial y esto es la entalpía final, delta H depende solamente de esos dos estados, es entalpía final menos inicial, no del camino seguido. Por lo tanto, no importa el número de etapas que yo haya incluido, el delta H tiene que ser el mismo. Otro ejemplo de la ley de Hess. En esta reacción se forma amoníaco. 3 moles de hidrógeno con nitrógeno da 2 moles de amoníaco. Y eso tiene un delta H determinado, menos 92 kJ. Otra posibilidad podría haber sido que el nitrógeno con el hidrógeno reaccione para dar hidracina. Y eso tiene un valor de delta H. Llamémosle paso 1. Si ahora a la hidracina se le hace reaccionar con hidrógeno, da amoníaco. Entonces lo que me dice la ley de Hess es que este delta H es igual a delta H1 más delta H2. ¿Por qué? Porque el estado inicial y el estado final es el mismo. El otro ejemplo ya lo vimos, pero acá lo tenemos en forma esquemática. En el punto triple, donde tengo las tres fases de la sustancia, por ejemplo, para el caso del agua, tengo el sólido, el líquido y el vapor, uno podría plantear ir desde este estado inicial de sólido a este otro estado final, que es el vapor. El delta H que se pone en juego sería el delta H de sublimación.
Ahora, eso mismo se podría hacer por etapas. Primero pasándolo a líquido, delta H de fusión, y luego a vapor, delta H de vaporización. Y en ese caso se llega a lo que ya les mostré, delta H de sublimación es igual a la suma de estos dos, fusión más vaporización. En ambos casos estoy usando la ley de Hess. También estoy usando el hecho de que la entalpía sea una función de estado. Se puede utilizar las entalpías de formación para calcular entalpías de reacción. Para eso también haría uso, de alguna manera, de la ley de Hess. En este esquema tengo los reactivos y los productos. Los reactivos en este caso sería el propano y oxígeno, o sea que esto sería la combustión del propano para dar dióxido de carbono y agua, ¿verdad? Esta sería la reacción, desde propano a dióxido de carbono y agua. Y tiene un delta H de reacción de menos 2220 kilojoules. Es una reacción de combustión, así que libera energía, es altamente exotérmica. Una posibilidad sería plantear lo siguiente. A partir de los reactivos, podría plantear descomponerlos totalmente en los elementos que lo forman. Es decir, llevar esto a los elementos carbono e hidrógeno y oxígeno. Eso pone en juego una cierta entalpía 1, que ahora veremos qué es. Una vez que tengo los elementos, podría hacerlos reaccionar para formar dióxido de carbono, 3 moles de dióxido de carbono. Es decir, tomo el carbono con el oxígeno y los hago reaccionar para generar dióxido de carbono. Y ahí se pone en juego una cierta variación de entalpía. Y luego, con los demás elementos, formo el agua y tengo este otro delta H de formación. El delta H de reacción, que corresponde al pasaje de reactivos a productos, estado inicial, estado final, tiene que ser igual, según Hess, al delta H que se obtiene siguiendo otro camino. Sería el delta H1 más el delta H2 más el delta H3. ¿Qué es el delta H1? El delta H1, si nos fijamos, es la conversión de propano en los elementos que lo conforman. Si yo lo mirara al revés, serían los elementos para dar propano, y eso sería entonces el delta H de formación. Entonces, si voy en sentido inverso, delta H1 no es otra cosa que el menos delta H de formación del propano. Luego tengo la formación de 3 moles de dióxido de carbono, porque parto de los elementos y formo 3 moles de dióxido de carbono. Eso sería delta H2, 3 veces el delta H de formación del dióxido de carbono. Y luego hago reaccionar el hidrógeno con el oxígeno para dar agua líquida. Y eso sería delta H3, 4 veces el delta H de formación del agua. En conjunto, me queda que el delta H de reacción es delta H de formación de productos menos delta H de formación de reactivos. Generalizándolo, me quedaría esta ecuación. El delta H de una reacción, en condiciones estándar, sería la sumatoria de los delta H de formación de los productos menos la sumatoria de los delta H de formación de los reactivos. Cuando escribo esto, tengan presente lo que hicimos aquí, es decir, considerar el número de moles de cada producto y de cada reactivo, multiplicar por los coeficientes estequiométricos correspondientes. Pero esto me permitiría, si tengo una tabla con delta H de formación de distintas sustancias, me permite calcular el delta H de una reacción. Si hubiera elementos implicados, recuerden que el delta H de formación de los elementos por convención es igual a 0. Otro aspecto que tenemos que tener presente es poder escribir las reacciones de combustión. Las reacciones de combustión es una reacción química en la que un elemento combustible se combina con otro, el llamado comburente, que generalmente es oxígeno, en forma de oxígeno gaseoso, para desprender calor y producir un óxido.
esa reacción es una reacción exotérmica. Tengamos presente siempre que cuando estemos hablando de una combustión, el delta H asociado va a ser un valor negativo. Esos compuestos, los combustibles más frecuentes son compuestos orgánicos que tienen carbono e hidrógeno, o sea, hidrocarburos, y el producto de esas reacciones puede incluir monóxido de carbono, dióxido de carbono, si la combustión es completa, agua y cenizas. Cuando se produce la combustión completa de un hidrocarburo, la reacción que ocurre es la reacción del hidrocarburo con el oxígeno y los productos son solamente dióxido de carbono gaseoso y agua líquida. Así que entonces, independientemente de la complejidad de un hidrocarburo, será un compuesto que tiene solamente en su fórmula carbono e hidrógeno. Cuando me plantean la reacción de combustión o me dan un calor de combustión, puedo escribir fácilmente cuál es la reacción, porque en esa reacción los productos son dióxido de carbono gaseoso y agua líquida. Lo único que habrá que hacer es equilibrar con los coeficientes estequiométricos apropiados. Otra reacción que ustedes van a conocer, concretamente van a realizar en el TP, es la asociada a la neutralización. El calor de neutralización es el calor que se libera cuando se neutraliza completamente un peso equivalente de un ácido fuerte con un peso equivalente de una base fuerte en una solución acuosa. Concretamente corresponde a esta reacción, a la reacción de un mol de protones con un mol de oxidrilos para dar agua líquida. Eso tiene un delta H que a 25 grados es de menos 13,7 kilocalorías por equivalente. Es decir, esta reacción de neutralización es una reacción exotérmica y tiene este delta H. En la reacción de neutralización se puede hacer a partir de diferentes ácidos fuertes y diferentes bases fuertes, pero cuando se hacen los cálculos por equivalente, siempre se encuentra este valor, lo cual demuestra que en la reacción de neutralización lo único que tiene relevancia es la reacción entre el protón y los oxidrilos, no de los otros iones acompañantes. Como ejemplo, ustedes van a hacer en el TP, van a hacer la reacción entre el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio y a partir de ahí van a calcular experimentalmente cuánto vale el calor de neutralización. Es decir, van a tener que llegar a un valor similar a este. Otra manera de calcular, de estimar el delta H de una reacción es a partir de las energías de enlace. La energía de enlace sería la energía necesaria para romper los enlaces covalentes que forman una molécula. Entonces, partimos de nuestra aproximación, la misma aproximación que venimos utilizando. Tenemos una reacción donde estos son los reactivos, estos son los productos. Este es mi estado inicial, este es mi estado final. Eso tendrá un delta H de reacción asociado. Uno podría plantear, hipotéticamente, descomponer a los reactivos en los elementos que lo conforman, directamente en los átomos, es decir, romper todos los enlaces covalentes que están aquí. Y una vez que tenga los átomos, tenga estas moléculas totalmente desarmadas y tenga estos átomos, entonces los voy a combinar para formar las moléculas correspondientes. En el proceso de ruptura de enlace, para romper un enlace hay que suministrar energía, así que este proceso será endotérmico, mientras que cuando se forman enlaces, esos procesos liberan energía y serán exotérmicos. El delta H de reacción, entonces, resulta de un balance entre la energía necesaria para romper los enlaces y la energía liberada cuando se forman los enlaces. De esa diferencia surge el delta H de reacción con el signo que corresponda. Para eso debería tener una tabla de energías de enlace. Ustedes han visto esto en estructura de la materia, han visto lo que es energía de enlace y longitud de enlace. Estos son enlaces covalentes y esta es la energía, es la cantidad de energía que habría que suministrar para romper un mol de enlace. Por ejemplo, para romper un mol de hidrógeno, de enlaces hidrógeno, habría que suministrar 432 kilojoules, mientras que para
romper un mol de enlaces hidrógeno-flúor hay que suministrar una cantidad de energía mayor, lo cual tiene que ver con que este enlace es más fuerte que este. Eso se ve más fácil aquí. Por ejemplo, comparando las energías de enlace de carbono-carbono. Ustedes saben que los átomos de carbono pueden formar enlaces simples, enlaces dobles o enlaces triples, que tienen, digamos, se vuelven en este sentido cada vez más fuertes. Fíjense que cada vez la longitud del enlace es más corta. Bueno, la energía del enlace es cada vez mayor. Entonces, uno disponiendo de una tabla como esta, conoce las energías de enlace de cada par de átomos en cuestión y puede utilizar la ecuación que les mencioné en la diapositiva anterior para calcular el delta H de reacción. Lo último que vamos a ver es la ecuación de Kirchhoff. La ecuación de Kirchhoff sirve para calcular el delta H de una reacción a una temperatura, supongamos la temperatura 2, conociendo cuánto vale el delta H de reacción a otra temperatura, por ejemplo la temperatura 1. Supongamos, por simplicidad, que la temperatura 2 es mayor que la temperatura 1. Como estamos trabajando con reacciones químicas, normalmente trabajamos a presión constante. Por simplicidad vamos a suponer que tenemos un solo reactivo que A moles de A reaccionan para dar B moles de B. Es decir, estos son los reactivos, estos son los productos. Estado inicial, estado final. A la temperatura T1, eso tiene un delta H de reacción igual a delta H a la temperatura T1. Esto será algún valor. Para deducir la ecuación de Kirchhoff, lo que puedo hacer es utilizar un ciclo. Nuevamente, utilizar el hecho de que la entalpía es una función de estado. Si este es mi estado inicial y este es mi estado final, voy a buscar otro camino. Para ese camino lo que podría hacer es lo siguiente. Pasar los reactivos de la temperatura 1 a la temperatura 2. Y ahí se pondrá en juego un cierto valor de delta H. Luego permito que reaccionan a la temperatura 2, poniendo en juego delta H a esta temperatura, que es justamente lo que quiero calcular, y obtengo los reactivos, los productos, que ahora están a la temperatura T2. Finalmente, llevo los productos desde T2 a T1. Las cantidades de calor que se ponen en juego ahí son, fíjense, esto es para llevar los reactivos desde T1 a T2 a presión constante, así que será Q sub P. Será A, donde A es el coeficiente estequiométrico, los A moles de la sustancia A, multiplicado por la capacidad calorífica molar a presión constante de A por delta T, temperatura final menos temperatura inicial, T2 menos T1. En este caso, para esta etapa, delta H es simplemente delta H a la temperatura T2, el que quiero averiguar. Y el delta H asociado a este otro paso será B, donde B es el coeficiente de los productos, por la capacidad calorífica a presión constante de los productos, por delta T. Pero ahora delta T esta será la final y esta la inicial, o sea que es T1 menos T2. Suponiendo que las capacidades caloríficas son las mismas en este intervalo de temperatura, puedo escribir que esto que les acabo de mencionar, que delta H a la temperatura T1 es la sumatoria de estos tres términos, de este paso y de este paso. Si ahora llamo a T2 menos T1, lo llamo delta T, entonces puedo reemplazar aquí T2 menos T1 por delta T, y a esto lo multiplico por menos 1 para que sea delta T, con lo cual le cambio el signo aquí delante. Entonces me queda la ecuación transformada de esta manera. Si ahora despejo delta H a la temperatura, T2, que es la incógnita, me queda esta expresión. En esta expresión, ahora ya está generalizada, no solo para mi ejemplo, sino para cualquier reacción, me queda la ecuación de Kirchhoff. La ecuación de Kirchhoff establece que el delta H a una cierta temperatura T2 es igual a delta H a la temperatura T1 más la diferencia entre la sumatoria
de la capacidad calorífica molar de cada producto multiplicada por su coeficiente estequiométrico, menos la sumatoria de la capacidad calorífica molar de cada reactivo multiplicada por su coeficiente estequiométrico. Todo eso por delta T. Esa sería la ecuación de Kirchhoff. Independientemente de lo engorroso que resulte esta ecuación, fíjense que es sencilla su deducción, porque lo puedo plantear a partir de un estado inicial a la temperatura T1, ¿verdad? Y luego utilizar el hecho de que la entalpía es una función de estado y escribir estas partes. Y lo demás es álgebra. Lo último que les quiero mostrar es que, digamos, esto es lo que me está diciendo esta ecuación de Kirchhoff, es que el delta H de reacción, es decir, el calor liberado por la reacción a la temperatura T2, puede diferir del delta H de la misma reacción a otra temperatura, ¿verdad? ¿En qué caso eso sería igual? Es decir, ¿en qué caso delta H a esta temperatura T2 es igual que a la temperatura T1? Cuando se me anule este término. Para que se anule este término, debería ocurrir que estas sumatorias de capacidades caloríficas para productos y para reactivos sean iguales. Si acá hay diferencia, bueno, entonces va a surgir una diferencia entre el calor de reacción. Eso ocurre porque, en definitiva, si la entalpía de los productos en función de la temperatura crece de una manera y la entalpía de los reactivos crece de esta otra manera, como fíjense que las pendientes de las curvas son distintas, cuando calcule delta H de la reacción, que en definitiva es la diferencia que existe a una cierta temperatura entre la entalpía de los productos y la entalpía de los reactivos, fíjense que como esas curvas no son paralelas porque la entalpía no creció del mismo modo para los productos que para los reactivos, entonces delta H a una temperatura y a otra varía. Bueno, con esto finalizamos la clase. Ahora tienen todo el material completo, resta que terminen de desarrollar el tema con sus docentes, hagan las prácticas, la teoría que figuran en la guía de trabajos prácticos, y que consulten cualquier cosa o con sus docentes o con cualquiera de los otros docentes de la cátedra o conmigo en particular. Les mando un saludo y deseo que sigan bien y que sigan estudiando.